estimadas hermanas, vamos a estudiar ahora acerca de la búsqueda de líderes y sus características para continuar con nuestras clases del módulo de liderazgo. En el mundo secular, al decir el mundo secular nos referimos a lo que nos rodea en el ambiente de las empresas. Los líderes son muy buscados porque son personas que están al frente de una empresa que pueden realizar y ejecutar una jefatura, un puesto importante porque precisamente ellos necesitan, ¿verdad?, para que el desarrollo de su empresa vaya hacia adelante y tengan grandes logros económicos. En la empresa de Dios, ¿por qué decimos la empresa de Dios? Jesús mismo a la edad de 12 años, él declaró, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Entonces, al decir la empresa de Dios, nosotros debemos saber que también Dios anda en la búsqueda de líderes, anda en la búsqueda de hombres y mujeres comprometidos con Él, con el sincero deseo de vivir una vida consagrada y apartada para Él y servirle a Él, que sus propósitos se cumplan para sus vidas. Tenemos el ejemplo de Eliseo. ¿Cómo sabía Eliseo que Dios lo estaba llamando a un liderazgo profético en sustitución de Elías? Cuando nosotros meditamos en esta porción de la palabra, acá en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 2, dice que luego que Elías había sido traspuesto, ¿verdad?, por un carro de fuego hacia el cielo, Eliseo tomó el manto de Elías, el cual se había caído cuando él fue llevado, y él regresó a la orilla del río Jordán y golpeó las aguas con el manto y exclamó: ¿Dónde está el Señor Dios de Elías? Entonces el río se dividió en dos y Eliseo cruzó. Cuando el grupo de profetas de Jericó, como ellos habían pasado Jericó y habían visto un grupo de profetas, lo vio desde lejos lo que había sucedido, ¿verdad? Ellos exclamaron: el espíritu de Elías reposa sobre Eliseo. Entonces, ante esta declaración, nosotros estamos viendo que tanto el milagro de la apertura del Jordán como la declaración que los profetas de Jericó están haciendo con respecto a Eliseo están confirmando el llamado profético que Dios está haciendo en la vida de Eliseo. Ahora la pregunta para nosotros es esta: ¿estamos dispuestos nosotros a ponernos en las manos de Dios como un instrumento de su bendición? ¿Estamos dispuestos nosotros? El Señor pone muchas señales, así como puso la señal con Eliseo. Tal vez no sean de la misma magnitud, pero el Señor nos llama, pero el Señor te está llamando a ti. El Señor te está inquietando a ti. Debemos pedir en oración para que sea el Señor revelando a nuestra vida ese llamado, que sea clarificando y encendiendo el fuego de su amor. Porque como acabamos de aprender en el módulo de carácter de siervo, Él pone ese carácter de siervo en nosotros. Él pone la mente de Cristo en nosotros y renueva el espíritu de nuestra mente a la mente de Cristo. Renueva nuestro carácter al carácter de Cristo para poner ese carbón encendido en cada una de nosotros para servirle en el ministerio que nos ha llamado. Por fe puedo decir que en cada una de ustedes veo maestros, veo profetas, veo evangelistas, veo futuros pastores, veo personas que sirven, que están presidiendo en la iglesia, ¿verdad? Personas comprometidas al servicio de la palabra, al servicio del reino de los cielos, ¿verdad? Vemos personas ahí con capacidad de enseñar, de exhortación, de misericordia, de liderazgo, de presidir, en fin, tantos dones que el Señor nos habla en su palabra, del cual nos ha dotado y ha puesto cualidades y características especiales en cada uno de nosotros. Y con el fin de que nosotros podamos ser un instrumento en sus manos para trabajar en la empresa de Dios, para estar en los negocios del Padre, como declaró el mismo Señor Jesucristo a la edad de 12 años. Entonces Dios anda buscando en esa búsqueda de hombres y mujeres comprometidas con Él, ¿verdad? Que sean conforme a su corazón. Conforme a su corazón quiere decir que sean con un corazón sometido, con un corazón obediente, con un corazón dócil. También hombres y mujeres que hagan justicia y que busquen verdad. Hombres y mujeres que estén buscando estar cimentados en su palabra, escudriñándola, amándola y viviéndola cada vida.
Dice allá en Jeremías 5:1, ¿verdad? Que él mandó al profeta y dijo, recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos, buscad en sus plazas, a ver si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia y que busque verdad, y yo la perdonaré, dice. El Señor anda buscando, ¿verdad? Que haya esa actitud de buscar de su justicia, de buscar de su palabra, de buscar de su verdad que Él ha revelado. Hombres y mujeres comprometidos delante del Señor, de que no van a dar y volver atrás a las primeras de cambio. Al decir las primeras de cambio, esa es la primera dificultad. Hombres que estén dispuestos a estar ahí en la brecha, doblando rodillas delante del Señor y buscando de su rostro para clamar por las almas, para clamar por las personas a quienes el Señor nos va a encomendar como líderes para que llevemos su palabra. Desde el momento en que usted y yo venimos a los pies de Cristo, declara la palabra allá en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice que nosotros, dice más, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios, para que enunciéis las virtudes de aquel que os llamó de tinieblas a su luz admirable. ¿Qué significa esto, mis amados hermanos? Nosotros desde el momento que estamos a los pies del Señor, estamos en la luz. Ha habido un cambio de administración, ¿verdad? Significa que hay dos bandos, un bando de tinieblas y un bando de luz. Y desde el momento que estamos en la luz, el Señor nos ha revestido de armas espirituales para que nosotros nos convirtamos en esos soldados de Cristo. Dice la Biblia que las armas de nuestra milicia son poderosas en Cristo Jesús para que derribemos fortalezas, esas fortalezas que están en la oscuridad, de donde el Señor nos sacó, para que ahora nosotros seamos una nación santa y un pueblo escogido, para que seamos esos líderes que Dios ha levantado, para que alumbremos en medio de tanta oscuridad y anunciemos las buenas nuevas y hablemos de su amor, para que trabajemos en la empresa de Dios y seamos esos líderes que estén negociando en los negocios del Padre, como declaró Jesús. En los negocios de mi Padre me es necesario estar. Dios anda buscando hombres y mujeres que tengan esas características espirituales y humanas también, porque Dios nos ha dotado de talentos, de habilidades que Él ha puesto en cada uno. Él anda buscando esas características espirituales. Ser espiritual significa ser maduro espiritualmente. Dice allá en Primera de Timoteo 3:6, dice, nadie tenga en poco tu juventud. Le está diciendo Pablo a Timoteo, que por ser un joven no lo iban a valorizar. Nadie tenga en poco tu juventud. Él está viendo en él un discípulo, una persona realmente comprometida. Si tú eres un joven, pero Dios ha puesto el fuego de su amor y de su presencia en ti, que nadie ponga en poco, que nadie tenga en poco tu juventud, porque Dios sabe el líder que está levantando en ti. Y lo primero que el enemigo quiere atacar en tu mente, atacar tu autoestima, atacarte la fe. No permitas que nadie tenga en poco tu juventud, que nadie tenga en poco tu actitud, tu posición, tu vida, hombre y mujer de Dios, que nadie tenga en poco, porque Dios te ha visto con ojos de amor y sabes que en las manos de Dios eres un instrumento escogido y poderoso que Él va a usar. Ser espiritual también significa una vida crucificada al ego y rendida a Cristo. Debemos crucificar nuestra humanidad y nuestra tendencia hacia el mal para seguir a Jesús. Él mismo allá en la cruz del Calvario, Él tuvo victoria y Él se humilló a nuestra condición para crucificar la carne y darle muerte ahí, para crucificar todos nuestros deseos pecaminosos. Y Él dijo, aquel que quiera venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Se trata de rendirnos totalmente al Señor. Se trata de una vida crucificada al ego y rendida a Cristo. Se trata de aplicar la victoria que Cristo tuvo en la cruz del Calvario para crucificar mi carne y darle muerte a toda mi tendencia pecaminosa y seguirlo a Él. Otra característica que el Señor quiere hacer en nosotros es una vida cristocéntrica, una vida gobernada por el Señor. Dice allá en Romanos 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Dejemos de buscar las añadiduras.
Anhelemos primero el reino de Dios. Deseemos el señorío de Cristo en nuestra vida. Busquemos la justicia que Dios ha provisto para declararnos inocentes y presentarnos delante de Dios. Una vida cristocéntrica, una vida gobernada por el señorío de Cristo en el que yo le he entregado el timón de mi barco. Una vida controlada por el Espíritu Santo, buscando cada día, y una vida que esté reflejando el fruto que Él va a dar en mi vida, el fruto que el Espíritu Santo quiere reflejar a través de mi vida. Amor, quiere reflejar gozo, quiere reflejar paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre. Una vida que esté reflejando que Él está en mí. Una vida que esté dando testimonio de que Cristo está en mí. Una persona apartada es otra característica espiritual de un líder. Una persona apartada totalmente del mal. Una persona consagrada a Dios, dedicada a amarle, dedicada a servirle, solo a Él. Solo a Él. Una vida en total servicio y entrega a Él. Una vida en sometimiento a su voluntad y a su palabra. También el Señor nos está dotando de autoridad espiritual, nos está empoderando, porque Él desea que también como líderes su iglesia haga señales, su iglesia haga prodigios, su iglesia manifieste, ¿verdad? Que Él ha sido victorioso y que Él ha empoderado a su iglesia también y la ha dotado de poder, le ha dado armas, como hemos hablado, ¿verdad? Armas poderosas en Cristo Jesús, ¿verdad? Y el liderazgo muchas veces, ¿verdad? Tiene que ver con esas señales, tiene que ver con esas manifestaciones y tenemos el respaldo de Dios. También es importante que nosotros como líderes estemos siendo personas que estemos cuidando nuestra vida para hacer un buen testimonio a los demás. Así como lo fue Josué, ese líder, ese sucesor de Moisés. También nosotros debemos estar preparando a otros a pasarle la antorcha. Así como Moisés pasó la antorcha a Josué, porque fue su sucesor y quien guió al pueblo de Israel para conquistar la tierra prometida. El mismo Señor le da promesa ya en el libro de Josué, donde él dice, como estuve con Moisés, estaré contigo. Dios mismo va a respaldar la obra de liderazgo de cada uno de nosotros. Y Él así te dice ahora, como estuve con Moisés, estaré contigo. Él mismo va a respaldarte, Él mismo va a acompañarte y debemos vivir una vida para Él, apartada para Él, una vida que sea un canal de bendición a través del cual Él fluya su presencia, su amor y que su voluntad se cumpla, ¿verdad? En nuestra vida, de acuerdo a sus propósitos, para que nosotros seamos esos líderes que estén guiando a esa iglesia, ese pastor, que seamos ese maestro, que seamos ese profeta, que seamos ese líder, ¿verdad? Esa persona generosa, esa persona misericordiosa que Dios va a usar en los diferentes talentos que Dios ha puesto en cada uno de nosotros para desarrollar ese liderazgo con eficiencia y con amor, ¿verdad? También vamos a hablar de 3 principios espirituales que conceden autoridad al líder cristiano. Como estábamos hablando, el respaldo de la unción de Dios en nuestra vida personal y ministerial. Otra cosa importante es el testimonio, ¿verdad? El testimonio de nuestra vida, como hablábamos. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Nuestra vida debe de dar testimonio a los demás en este aspecto. Nuestra conducta, nuestra manera de desenvolvernos, nuestra manera de actuar, el amor que nosotros reflejemos hacia los demás, el espíritu, un espíritu ferviente, fe, una fe firme y una pureza, una vida en santidad, buscando del rostro del Señor cada día y que eso se refleje también en nuestra forma de ser. También el tercer principio es el amor desinteresado, un amor sincero. El Señor Jesús dijo allá en Juan capítulo 13, versículo 34 y 35, Él declaró, un nuevo mandamiento os doy, dijo el Señor, que os améis como yo os he amado. Y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Es importante que nuestra vida esté dando un testimonio de amor,
porque en eso los demás van a conocer que realmente soy un discípulo, que realmente soy un siervo, que realmente soy un empresario de Dios, que estoy trabajando en los negocios del Padre, un líder que Dios ha levantado para bendecir a la iglesia. Entonces debo de moverme en estos tres aspectos. El Señor me va a dar su respaldo, un testimonio de vida y un amor sincero que se va a derramar sobre el primero hacia Dios, porque es nuestro primer amor, y hacia nuestros hermanos. Además, debemos saber que dentro del liderazgo espiritual es algo que es del espíritu, es algo que debe de ser gobernado por Él, sustentado por Él, dirigido por Él. Eso es importante, que nosotros estemos constantemente buscando comunión con el Espíritu Santo por medio de la oración y de la palabra, y que seamos alentados por Él en todo momento de desánimo, en todo momento de lucha. Él declaró allá en Hechos 22:21, cuando le habla a Pablo y le dice: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. El Señor le está diciendo: yo te estoy mandando, yo te estoy acompañando, yo te estoy respaldando, ahí voy a estar contigo. Es el Señor quien sustenta nuestros pasos, es el Señor quien va a sustentar su vida, mi vida. Es el Señor quien va a tener el cuidado, y a donde el Señor envíe, nosotros debemos tener ese corazón de siervo para decir: Señor, heme aquí, envíame a mí. Señor, aquí estoy para que tú me uses, para que tú me levantes y hagas de mi vida conforme a tu voluntad. Señor, aquí estoy para trabajar en los negocios del reino, en la empresa del reino de los cielos. Aquí estoy para ser esa líder que tú quieres levantar, Señor. Prepárame, Señor, prepárame, capacítame, muéstrame, ayúdame. El liderazgo espiritual se obtiene por medio de una entrega completa de uno mismo, de una entrega sincera, renunciando al pecado, dándole muerte al pecado, a nuestra humanidad, y viviendo en la santidad. Sabemos que quien nos ha llamado es santo, dice su palabra: y me seréis santos, porque yo soy santo. Y Él desea que nosotros nos movamos en esa santidad cada día de nuestra vida, renunciando a una vida de pecado. El liderazgo espiritual se obtiene por vivir para la gloria de Dios y el beneficio de los demás. Acordémonos que el mismo Señor Jesús resumió la ley en 2 mandamientos: en amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo dice, que es semejante al primero: ama a tu prójimo como a ti mismo. Él mismo está hablando en su palabra y nos dice allá en el libro de Deuteronomio capítulo 10, en el versículo 12, está hablando al pueblo de Israel y dice: ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? ¿Qué es lo que Él está demandando de ti? Lo que Dios está exigiendo de ti. Ahora pues, Israel, dice la palabra, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames, dice el Señor, que lo sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Aleluya, está hablando de una entrega total, está hablando de una vida sometida a Él, de una vida que busca y se entrega completamente a Él, buscando de su palabra, y que está buscando serle obediente, está buscando ser ese líder comprometido que se pone en la brecha para orar por otros hermanos, para levantar otros siervos también, así como Moisés pasó la antorcha a Josué, así nosotros como discípulos de Cristo un día vamos a pasar la antorcha y debemos prepararnos para poder levantar nuevos discípulos. Sabemos que el Señor desea que nosotros seamos esos líderes, y la naturaleza de este trabajo como liderazgo requiere de una buena obra. Requiere de una obra comprometida delante del Señor. Debemos ser esos obreros cristianos que debemos comprometernos a la obra del reino y revestirnos de las características que Dios nos habla en su palabra. Las características de un líder en nuestra vida personal. Dice allá en 1 Timoteo 3:2, dice: pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. El Señor quiere que en todos los ámbitos de nuestra vida, personalmente, ministerialmente, en el hogar, en todas las áreas, afuera, en donde sea, que nosotros estemos dando testimonio de Él. ¿Qué pasa en nuestra vida personal? Dios quiere que seamos irreprensibles. El líder debe tener un buen testimonio desde nuestro hogar. Desde ahí nosotros debemos empezar, desde nuestra casa,
a tener un buen testimonio. Marido de una sola mujer, dice, o en el caso de ser una mujer, ser una esposa fiel, ¿verdad? Una esposa que se mueva en santidad, ordenada, digna de imitar, ¿verdad? Que sea un buen matrimonio, porque hermanos, como líderes estamos ante los ojos de muchos y debemos cuidar el testimonio que nosotros reflejemos de nuestra vida, nuestro matrimonio, si somos solteros, una buena vida de soltería en santidad, y si somos casados, una buena testimonio como esposo o como esposa, irreprensible, dice, con un buen testimonio de nuestros hijos, que tengamos hijos a los que nosotros podamos gobernar, hijos a los que estén sometidos en la obediencia también, porque el testimonio de nuestra vida y nuestro hogar está a la vista de todos como líderes que somos. Entonces debemos cuidar eso, debemos ser sobrio. Eh, lo contrario de sobrio es decir ebrio. ¿Vea? Un ebrio no tiene control de sí mismo, ¿verdad? Entonces, por lo que hace o dice, entonces nosotros debemos como líderes ser sobrios, es decir, evitar los extremos emocionales, es decir, estar en la brecha, es decir, estar en una actitud velante. Debemos ser prudentes. Eso implica que seamos discretos, ¿verdad? Que no vamos a nosotros a andar ahí declarando las cosas que nos digan. Debemos guardar con discreción las cosas que se nos declaren. Muchas veces, ¿verdad? A través de consejería que se nos piden, se nos son declaradas cosas que son privadas y que nosotros necesitamos guardar discreción y no andarlas comentando, ¿verdad? Y también sabiduría para saber dar una buena consejería y mucha oración. Debemos ser decorosos, dice, ¿verdad? De nuestra manera de andar, de vestir, de presentarnos de una manera decorosa, de una manera ordenada, de una manera limpia. Debemos ser hospedadores, ¿verdad? En el libro de los Hechos se nos habla que fue un tiempo de mucha persecución, fue un tiempo de mucha dificultad, en el que muchos necesitaron hospedaje. El mismo Señor, cuando encomendó a sus discípulos y los mandó de dos en dos, cuando Él manda a los 70 y los manda a anunciar las buenas nuevas, dice, buscad casa donde posar, ¿verdad? No os proveáis de alforja, no os proveáis de otra túnica ni de bordón. Andad y el lugar donde ustedes entren, ahí posad. Y si la casa fuere digna, vuestra paz será con ellos. Entonces el Señor nos habla que también nosotros debemos tener una actitud de hospedadora, porque sin saberlo muchas veces nosotros hemos hospedado ángeles, declara la palabra del Señor. Debemos tener esta actitud de hospedador, ¿verdad? Debemos ser aptos para enseñar. Y para ser aptos para enseñar, estimadas líderes, necesitamos primero nosotros ser instruidas. Necesitamos nosotros primero ser llenadas de la palabra para que usted y yo podamos enseñar, para que usted y yo podamos transmitir el mensaje. No dados al vino, como dice allá en 1 Timoteo 3:3, ¿verdad? Una persona ebria, ¿verdad? Viola los preceptos de Dios para el cristianismo, ¿verdad? No es una persona que se está conduciendo en la obediencia y en la santidad. No codicioso de ganancias deshonestas, ¿verdad? Es muy peligroso que un siervo de Dios, ¿verdad?, se involucre en este tipo de cosas, ¿verdad? Se debe de ser totalmente limpio y claro en el manejo de las finanzas, ¿verdad? Amable. La palabra amable significa que debe de abstenerse, ¿verdad?, de actuar de manera áspera, de manera cruel, dura, sino que debe de ser amable, amorosa, ¿verdad? Debe de saber, ¿verdad?, actuar con amor a cada uno de sus seguidores, ¿verdad? Y debe de poner orden también, ¿verdad? Porque no debe de llegar al punto de ser demasiado blando, sino que debe de haber un equilibrio para poder amar, pero también para poder establecer un orden, para poder establecer disciplina. Debe de ser apacible, significa que debe de ser tranquila, una persona pacífica, una persona no dada a las contiendas, a los pleitos, sino más bien alguien que esté en pro de que las cosas marchen en paz, que no hayan divisiones, que no hayan asperezas. Vea, tampoco es el aspecto de tolerar falsas doctrinas, sino clarificar las cosas con la autoridad que Dios nos ha revestido, pero no consentir pleitos y divisiones en la iglesia que vayan a crear dificultades, ¿verdad? Sino que debemos nosotros tener el punto de vista de, de ser apacibles para evitar discusiones dentro de la misma iglesia y no tolerar cuando se estén dando este tipo de situaciones que puedan crear divisiones.
No ser avaros, ¿verdad? Avaros, perdón, con respecto al aspecto financiero, como hemos hablado, ¿verdad? Sino que hay que ser limpios, honestos, sinceros y claros con el manejo de las finanzas. Ahora, ¿qué más podemos hablar de las características del líder con respecto a la vida en el hogar? También nos dice la palabra allá en 1 Timoteo, capítulo 3, versículos 4 y 5, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, ¿verdad? Pues el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Entonces aquí esto nos manda a nosotros y nos desafía para que nosotros estemos vigilantes como líderes, primero a observar cómo está nuestro hogar, cómo está nuestra casa, ¿verdad? Si nosotros somos padres o madres de familia, tener a nuestros hijos en sujeción, tener a nuestros hijos en sometimiento, en obediencia, poniendo orden en nuestra casa, ¿verdad? Si es esposa o esposo, cumplir con su papel de ayuda idónea, cumplir con su papel de proveedor, cumplir con el papel que le corresponde, porque cada uno tiene roles diferentes, ¿verdad? Que ahora en día, pues el esposo, tanto el esposo como la esposa deben trabajar para proveer al hogar y a la familia, ¿verdad? Y si es hijo, debe desempeñar bien el papel de respetar, obedecer y honrar a sus padres. Y en fin, podríamos, este es un tema aparte, ¿verdad? Hablando del tema de la familia, podríamos decir que esto se refiere a que lleve un orden, un equilibrio, una disciplina, una ordenanza dentro de la misma casa, porque eso está hablando de gobernar bien la casa y es una característica de un buen líder. Otra característica importante del líder es su vida en la iglesia, que no debe de ser un creyente nuevo o inmaduro, como dice en 1 Timoteo 3:6, dice no un neófito, ¿verdad? Entonces debe de ser alguien maduro en fe, alguien que crezca en fe y crecemos en la fe en la medida que nos exponemos a la palabra y a la oración. La misma palabra dice, ¿verdad? Que la fe viene por el oír y el oír palabra de Dios. También la palabra nos habla de que cumple 3 propósitos, un propósito de consuelo, un propósito de edificación y un propósito de consolación. Nuestra fe es edificada, nuestra fe crece cuando nos exponemos a ella y es importante para ser aptos para enseñar y para tener estas características, ser creyentes maduros, ser creyentes llenos, ¿verdad? Para evitar, ¿verdad?, caer en los lazos que el enemigo pueda poner para querernos hacer desviar por falta de conocimiento bíblico. Necesitamos estar constantemente, ¿verdad?, buscando del Señor y de su palabra. La madurez viene como resultado de nuestro sometimiento a Dios y la disposición, ¿verdad?, a que Él obre en nuestra vida. O sea, cada vez que usted dio, nos rendimos más a Él y nos entregamos más a Dios diciéndole, Señor, aquí está mi vida, gobierna tú, me someto a ti, yo me rindo a ti. De esa manera es como también yo puedo crecer. De esa manera es como yo puedo madurar y buscando de su palabra para instruirme por medio de ella. Y por último, características de nuestra vida para con los de afuera. O sea, mi testimonio debe de ser desde mi hogar, desde mi casa, con mi familia, con mis hijos, en la iglesia y con todas las demás personas. Ser un buen testimonio, dice allá en 1 Timoteo 3:7. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito, dice, y en el lazo del diablo. O sea, el enemigo siempre va a buscar poner un lazo en la familia, poner un lazo en la iglesia, poner un lazo en donde nos querramos mover, porque desde el momento en que Dios está levantando un líder, nos estamos levantando ahí en oposición al reino de las tinieblas. Pero esto no es para temer, hermanos, porque Cristo ha vencido. Su palabra dice allá en Colosenses 2:15 que Él ha avergonzado huestes y principados de maldad, exhibiéndolos en la cruz. Él ha vencido y su victoria es nuestra victoria. Y Él nos ha dotado de esas armas espirituales que son poderosas en Cristo Jesús para derribar esas fortalezas. Y Él ha puesto al enemigo bajo nuestros pies. Entonces, el Señor nos ha dotado y debemos estar preparados, porque el ser un líder de Cristo es tener una actitud vigilante, es tener una actitud constante de búsqueda y de instrucción por medio de la palabra de Dios. Y al reflexionar ante todas estas características nos lleva a que nosotros estemos atentos
para cuidarnos en todas las áreas de nuestra vida, como hemos hablado, porque Él quiere hacer de usted y de mí ese líder que trabaje en los negocios del Padre, como declaró Jesús, y que estemos en la brecha trabajando en la empresa del reino de los cielos. Espero que este video, este audio, te sea de bendición y que estemos juntos buscando el rostro de Dios cada día, diciéndole: Señor, levanta en mi vida esa líder y ayúdame, Rey, a poder entender en lo secreto lo que tú has puesto en mí para dedicarlo a ti. Ese talento, ese don que tú has puesto en mi vida, ayúdame a desarrollarlo desde mi casa, como hemos aprendido. Que aunque estemos en cuarentena, hemos visto que la característica de un líder comienza desde el hogar. Desde ahí del hogar empecemos a gobernar bien nuestra casa. Empecemos a dar un buen testimonio para los de afuera. Empecemos y aprovechemos este tiempo para llenarnos más de Él y de su palabra. Y busquemos al Señor su rostro en lo secreto y busquemos ser maduros en Él, sometiéndonos y rindiéndonos más al Señor. Y que sea el Señor revelando a cada uno lo que Él quiere levantar en ti. Sierva de Dios, siervo de Dios. Que el Señor te bendiga. Hasta pronto.